La transnacional, bueno, en esa condición también voy. Pero en un momento determinado llega y dice, bueno, ¿y cuántas regalías? Comienzan los alcaldes a reclamar. ¿Y cuántas regalías nos toca? Como las viejas concesiones petroleras, que había regalías, que es como un regalo, ¿no? Es decir, nosotros somos los dueños del territorio, pero es que después el que invierte nos está regalando a nosotros, ¿no? Ese es más o menos el cuento de la regalía. Entonces la multinacional dice, no, nosotros no queremos regalías. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues ¿cuánto cobran ustedes a un particular en Colombia de impuestos y yo los pago? Y regalías dijo, no, y así se firmó. Es decir, entonces se dice, para la CAM, pero es que la CAM no se aprecia por aquí, el 1%, la Corporación del Magdalena del negocio. Y para todo el resto, el 1.5%. Yo recuerdo ahora que estoy en el debate de la Asamblea donde estuvo Sandra Milena, donde una diputada le preguntaba a Lucio, decía, entonces no nos van a dar regalías. Yo, pero ¿cuáles regalías? Usted apenas les toca el 2.5%, apenas el 2.5%. Dijo, sí, yo entonces nos están tumbando. Digo, yo no tengo la culpa, no es que así se firmó el negocio. La multinacional habla claro, ¿está claro? El Estado así me firmó el negocio. Bueno, pero además, y este es un punto muy grave, cuando alguien invierte en un país, en el caso de las concesiones petroleras, se establecía un término. Ya decía, en 20 años ese negocio pasa a la nación, ¿está claro? Por ejemplo, una empresa extranjera, Jocol, decía, saca petróleo durante 20 años, me dejan todo instalado, pero a partir de 20 años ese negocio pasa a Ecopetrol, es nuestro. Y entonces le decía, bueno, 20 años, pero nos queda el negocio. En este no, dice la multinacional, oiga un momentico, ¿por cuántos años es la concesión? Y el presidente le dice, no, aquí buscamos el mecanismo 20 años. Dice, no señor, el territorio me queda indefinidamente. Es decir, las transnacionales han ganado en este país que toda la vida sacarán energía y nunca regresarán esas represas a la nación. Mucho cuidado, lo que nos faltaba, porque uno por lo menos decía, bueno, algún día regresa esa dominación. No, ellos pueden producir de por vida. Pero algo más, lo que pasó en el Quimbo, que les quede claro. Resulta que ellos dicen, pero mucho cuidado, como yo vendo en el mercado internacional y ya cuadré el negocio internacional, yo debo producir, por ejemplo, 1000 megavatios. Pero hay un fenómeno, que en verano se baja el nivel del río, no funcionan todas las turbinas y entonces se reduce la producción de megavatios. Y entonces tenemos otra condición, señor presidente, dice, ¿cuál? ¿Qué hacemos en la época del verano donde llegue a bajar el agua? ¿Ya? Y nosotros no podemos cumplir el mercado internacional. Dice, ¿qué quiere? Dice, concesión aguas arriba del río. Fuera de la represa, entonces queda empeñado el río arriba, y entonces si viene el verano y de allí sacaban el agua para los distritos de riego o para las fincas, en ese momento no pueden seguir sacando porque baja el nivel y primero es la energía, y entonces se acaban los distritos de riego, se acaba la producción agroalimentaria para favorecer al proyecto multinacional. Mire, han pasado cosas tan desastrosas, pero el país más inclinado de América Latina es Colombia. El gobierno más obediente a las nacionales, a las transnacionales, es Colombia. Esa es la clase política que tenemos nosotros en este país. Imaginen todo lo que entrega, todo lo que entrega. Bueno, desarrollo. Le voy a poner ejemplo. Uno le pregunta a cualquier persona qué es desarrollo, porque todo el mundo le viene con el cuento del desarrollo. ¿Lo han escuchado? Y es el desarrollo, qué va el desarrollo, qué programa se va a desarrollar. Y de pronto uno encuentra con un campesino y queda angustiado. Oiga, por aquí dijeron que me van a sacar. Y se ilusiona, se ilusiona. Ah, pero parece que van a dar buena plata, entonces se ilusiona, ¿no? También me llegó el desarrollo a mí porque le vamos a dar buena plata. Y lo engañan. Después comienzan a decirle, oiga, pero es que usted no tiene título en su tierra. Entonces uno comienza a sospechar que uno ya no es dueño. Ya, es el primer caso, ¿no? O ellos de una vez siguen, como en el caso del Quimbo, primero resolvemos el problema de la titularidad de esos predios. Hoy en el Quimbo no se ha resuelto la mayoría de la titularidad, porque en este país la mayoría de las personas no tiene título sobre sus predios, sino que es poseedor de los predios. Y entonces hay que resolver el problema de la titularidad. Y entonces el caso de la titularidad es que al campesino primero lo ponen a gastar plata para que entre a legalizar su predio. Pero legalizar su predio, ¿qué implica?
que tiene que comenzar a pagar todos los impuestos que no ha pagado por legalizar su predio. Mucho cuidado. ¿Ya? Y entonces, como se pone a pagar todo eso, entonces, ¿qué termina haciendo? Lo que pasó en algunos casos del Quimbo. Mucho cuidado. Bueno, es que hay aquí un caso especial, que es el caso de los estudiantes, que me dicen que ya terminó la jornada escolar y que tienen que irse a almorzar. ¿Ya? Entonces, un aplauso primero para los estudiantes y ustedes van a que me cuenten a su papá y a su mamá lo que está pasando. Bueno, van saliendo en silencio y nosotros necesitamos entonces todos los demás, que espero que no me vayan a ir, que ya voy a terminar. Les decía, si quieren hacerse más hacia acá, correcto, para que... Silencio. Claro, ahí están, querían conocer los italianos. Pues. Bueno, pues. Hasta luego. Bueno, sigamos si quieren hacerse un poco más acá. Pues bueno, este está hablando del famoso desarrollo. Entonces yo le preguntaba a las personas y a cada sector, diga la verdad, ¿por qué usted está diciendo que eso es desarrollo? Entonces yo le digo, hay gente que le dan un contrato, la empresa le da un pequeño contratico, se viene contra nosotros por el contrato, dice, no es que es desarrollo, no es que me dieron un contrato a mí. Y entonces para ellos desarrollo el contrato que me dieron a mí en la empresa. Y entonces habla en nombre de todos. El gran desarrollo. Cuando él está preocupado por su contratico, a veces por muy poca plata. ¿Ya? Le pregunta uno al presidente de la República de los gremios económicos por qué desarrollo. ¿No ve que nuestras empresas tienen participación también del proyecto? Caso del Quimbo. Hay políticos y gremios económicos que, no siendo del Huila, hacen parte como accionistas del proyecto del Quimbo. ¿Ya? Entonces se meten allí, cobran acciones y ganan y hacen parte de... Claro, pues ellos dicen, llegó el desarrollo. Claro, que es un negocio para ellos. ¿Está claro? Después uno le pregunta incluso a cualquier sector que diga la verdad. Pero cuando uno le pregunta a un pescador, y para usted el Quimbo es desarrollo, ¿cuál desarrollo? No es que me sacaron del río y ni siquiera me compensaron. Yo antes producía, ¿cuál desarrollo? ¿Está claro? Entonces lo que debe quedarle claro a ustedes es que hay dos, por lo menos, nociones del desarrollo: la de los ricos y la de los pobres. La de los ricos es que desarrollo, hablan a nombre de todos porque tienen grandes ingresos económicos de ese proyecto. ¿Está claro? Ellos son los que se quedan con el negocio. Para los pobres, como para las comunidades aborígenes, desarrollo real es que me mejore la calidad de la vida humana. ¿Está claro? Y eso no ocurre en estos megaproyectos. Voy a poner un caso. Pescadores del Quimbo, el GESA los engañó y le dijo, reciban por indemnización 7 millones. Nosotros dijimos, ojo, no van a tomar. Se fueron, claro, la pobreza es así. Pues lo recibieron. A los 8 días le preguntamos, ¿y qué? ¿Cómo le fue? Uno dijo, no, pues yo di la cuota inicial de una moto, yo di la vaina y la plata ya acabó.
y ese es de por vida. ¿Está claro? Entonces lo sacaron del río, su hábitat natural, lo despojaron, le dieron una platica y a los 8 días quedó en la calle. Yo no sé si eso es desarrollo. En cambio, otro pescador consciente que teníamos allá llegaron y le dijeron: ¿usted qué quiere de compensación? Y él, en su inteligencia como pescador, le dice: señores de Engesa, ¿usted sabe qué trabajo yo? En el río Magdalena, y soy pescador de la 4ª generación de mi familia. 4ª generación. Y solo sé pescar. Entonces, usted debe ser lógico. Si usted es tan inteligente que es europeo, por lo menos le voy a decir para que me entienda. Si a mí me saca del río Magdalena, y como yo soy pescador, ¿dónde hay otro río igual o mejor para yo seguir pescando? Esa es mi compensación. Y entonces dice: no, es que no hay más ríos. Entonces, pero vaya, le enseñamos cómo sembrar cilantro, un curso del SENA, ¿ya? Dice: no, porque yo no estoy acostumbrado a sembrar cilantro. O como ha pasado con algunos jornaleros que le han dicho ahora: vaya al SENA a plantar cilantro. Y dicen: oiga, qué estupidez, oiga, ¿eso era el SENA? Si yo soy campesino y no solo sé sembrar cilantro, si quieren hombres de maestro aquí en el SENA, que le enseño además cómo se siembran otros productos, no sean estúpidos, que yo sé. Y los engañan. Y entonces dice: no importa, pues si ya sabe sembrar cilantro, su compensación es que le vamos a dar un sueldito para que usted se vaya de sus tierras, y después más adelante miramos cómo arreglamos las compensaciones. Y así quedaron las personas. Otros que eran dueños de las tierras, y en la licencia quedó: si yo soy dueño de una tierra. Entonces los campesinos decían: no, es que yo no, ¿quién ha dicho que yo voy a vender? ¿No es que la tierra es mía? Yo dispongo de mi tierra. Entonces, como es obligatorio, mucho cuidado, se declara utilidad pública y el Estado dice: el que no se va, o se va o se va, y se le consigna la plata en un banco, lo expropia. Lo expropia. Y entonces, en el caso de la licencia del equipo, quedó un mecanismo que es así: las familias más pobres, si tienen tierra, hay que devolverles tierra en igualdad y superior condición. Tierra. ¿Está claro? Pero como tierras no hay, entonces la empresa llegaba y decía: mire, reciba plata, y le ofrecía 150 millones que era el campesino, pero oiga, como buena plata. Pero él no se daba cuenta que la licencia decía: cuando usted lo traslade, por ejemplo, de este municipio de Oporapa a Sálodo Blanco, y usted vive en una comunidad, tiene iglesia, tiene escuela, tiene hospital, tiene canchas, todo eso tiene que construírselo allá. O es que usted se va a ir para un potrero, o es que usted es una vaca, vaya, vaya potrero. ¿Está claro? Eso no es compensación, eso no es restitución de la propiedad. Y entonces allí las personas le dijimos: no señor, tierras. Y hay sectores que dijeron: si no me dan tierras de aquí, no me voy. ¿Está claro? No me voy. Y hay mucha gente que no apoya en la resistencia del Quimbo, que se paró en la raya. Digo: aquí me sacan ahogado, pero de aquí no me voy. O si algún día me toca irme, me dan tierras. Y mucho cuidado ahora con esta empresa que viene, le puede enseñar un mecanismo jurídico. Cuando uno es desplazado, hay una ley para el desplazamiento en Colombia, que es la ley 160 de 1994. Y esa ley dice: si usted tiene media hectárea o no tiene nada y trabaja allí en esa zona, hay que darle tierras. Y la ley dice lo siguiente: si usted tiene media hectárea, en el caso del Quimbo, hay que darle entre 30 y 50 hectáreas en producción, con vivienda y con garantía de comercialización, para que se vayan. ¿Está claro? Pero en el Quimbo fueron y los engañaron. Entonces llegaron las personas, y claro, si una persona tenía una hectárea, media hectárea, entonces la empresa: mire cómo soy de bondadosa yo. A todos los que tengan hasta 5 hectáreas, si tienen una o no, les doy 5 hectáreas. Claro, alguna persona decía: a mí no me está dando nada porque yo tengo 5, no sea tramposa. ¿Ya? Pero el que tenía una y dos, entonces se ilusionó: bien, me van a dar 5. ¿Cuándo me imaginé yo con 5 hectáreas? Y después la empresa comenzó a cambiarle la regla del juego. ¿En su tierra hay vivienda? Dijo: no, porque yo no soy residente. Dijo: entonces usted se le da, pero no vivienda. ¿Y a dónde voy a vivir? Pues usted haga la casa allá donde lo voy a mandar. Le cambió todas las reglas del juego de la misma licencia de los campesinos. Les cambió la regla. Es decir, cambió la licencia.
lo fue haciendo en la práctica y lo fue estafando, campesino por campesino. Pero resulta que en esa época, como me ocurre aquí, como me ocurrió en el agrado, que unos concejales me dijeron: profesor, ¿usted qué hace aquí si usted no es del territorio? Ya estaba Lucio, que era español, y yo no sabía que Lucio era del territorio, porque yo sé que él es español, yo por lo menos soy colombiano. Entonces la gente a veces lucha contra uno. Y yo, no, Azoquimbo ha tenido casos de gente que nos ataca, porque dicen: ustedes detrás de qué andan, ustedes son unos bárbaros, y la empresa me va a dar 5 hectáreas. Eso hacía 4 años, algunas partes decían: esos nos van a estafar, esos de Azoquimbo. Esperen. Hasta que un día que había una comunidad que se llama de Veracruz, que llegaron una persona y me dijo: profesor, de Río Loro, ya, Río Loro, no, pero fundamentalmente los de Veracruz, en la parte de Veracruz arriba. Y entonces, esa es la comunidad que yo pienso que más la han paseado en Chivas, para que vayan a ver fincas. Entonces ellos van felices, miran una finca, ven unas 3 vaquitas mejor y dicen: bonita la finca. Y entonces le ilusiona y ponen de acuerdo, hay un politiquero allí que lo organice: bonita, ¿la vio, no? Pues digámosle a esa que como restitución nos dé esa finca. Y después llegan donde esa: nos gustó esa finca. Y en esa dicen: no, pero es que el dueño de esa finca me está pidiendo entre 35 y 60 millones por hectárea y yo solo puedo pagar máximo 20. Si a usted le gusta, ¿será que ustedes dan el excedente? Y miren que no tiene ni siquiera dónde estar parado. Entonces dicen: no se puede esa tierrita. Entonces van y lo llevan a otra tierrita. Bueno, los pasearon tanto que al final llegó y se dijo: la verdad es esta, tierra no hay. Entonces reciban plata, y son tan sucios que llegaron y dijeron: además, tierra no hay aquí, pero el quiero lo mando para la Amazonía. Claro, un campesino dice: ¿para dónde me va a mandar? Y a usted le quedan 2 opciones: se va para la Amazonía o recibe la plata, y si no la recibe, de propio lo suyo le consiguen en un banco. Y la gente cree que eso es cierto. La licencia no dice eso. ¿Está claro? Usted tiene que restituirme mi predio y fundamentalmente en el lugar donde yo existo. Y la licencia dice: en igualdad o superior condición. Que eso logramos por lo menos ahí meterle un palo en la rueda para que no fueran, como dicen ustedes, a joder a los campesinos. Pues bien, resulta que esto es lo más grave, la pelea que tengo con esa vagabundería que llama Ministerio de Ambiente. Resulta que la ley, ellos sabían, y en GESA, en el estudio, dicen que a los campesinos hay que compensarlos conforme a la ley 160 de 1974, que son 300 familias de minifundistas que había que darle entre 30 y 50 hectáreas a cada uno. Quiere decir que para esos campesinos les tocaban mínimo 9.000, o uno pide por lo alto, serían 15.000. ¿Y saben qué hizo el ministerio por encima de la ley? Eso no van a averiguar los pobres que pasan. Entonces llegó y dijo: sabemos que sí les toca esa cantidad de hectáreas, pero como no hay suficiente tierra, entonces el ministerio considera que un campesino con 5 hectáreas tiene y puede vivir. Y entonces en una de 300 familias les toca a usted apenas 1.500 hectáreas cuando le tocaban 15.000, según la ley. ¿Está claro? Reducirle a 1.500 las hectáreas cuando según la ley les tocaba 15.000 hectáreas. Pero lo más grave, por ejemplo, jornaleros, para que vean ustedes cómo funcionan estos proyectos. El jornalero está en una finca. De esto lo quiero decir yo porque hay que ser muy cuidadosos. El dueño de una finca, yo siempre he dicho, mi padre fue dueño de fincas en Pitalito, y él decía: lo más importante que uno tiene que cuidar una finca es el mayordomo y a la gente que trabaja en su finca. Ellos son sus principales aliados, porque finalmente el que produce la riqueza, ¿quién es? El jornalero, el campesino, el mayordomo. No nos digamos mentiras. Y entonces lo que se dijo es lo siguiente: si usted me va a sacar el mayordomo de mi finca, usted me resuelve el problema del mayordomo. ¿A dónde lo va a mandar? ¿Lo deja desempleado para que se vaya para paramilitares, para guerrillas, para cualquier lugar? ¿Qué es lo que quiere el Estado? ¿Promocionar la violencia? ¿Eso es lo que quiere realmente el Estado? Y entonces, en la misma licencia, vieron, sí, como grave la cosa. No es esa, ¿vale? Grave este Estado, sino que es el Estado el que dice: bueno, yo me comprometo a conseguir 2.700 hectáreas para hacer una reforma agraria, para entregársela a esos jornaleros, ¿ya? Para compensarlos, porque hay que compensarlos con tierra. Por ejemplo, en URRA, en el proyecto URRA 1, en el caso está hablando del norte de Colombia, todos los jornaleros
que eran solo jornaleros, partijeros de la zona, les dieron tierras. ¿Está claro? Tierras a cada uno. Así no fuera propietario, que es lo mínimo, porque ustedes tienen que compensar su actividad económica de por vida. No es que en ese trabajo que usted ha realizado, así no sea propietario, usted dejó su vida, su sangre, su familia en la producción, y por eso el Estado tiene que responder por él. No lo puede dejar desempleado. En un país decente no puede quedar nadie desempleado, porque es una obligación de Estado garantizar ese legítimo derecho de la gente, el mínimo, el derecho a trabajar dignamente. ¿Está claro eso? Pues bueno, en estos días llegó el ministro de Agricultura y les digo lo siguiente: yo no respondo por lo que firmaron ustedes en el pacto anterior. ¿A quién se le ocurre haber dado 2.700 hectáreas si el Estado no compra tierras? Y ahora los campesinos dijeron, entonces las 2.700 no existen. Pero ¿saben qué es lo más grave? Firmaron además que el Estado conseguía las 2.700 hectáreas y que ENGESA colaboraba y les ponía el distrito de riego por gravedad. Y el de ahora ENGESA llega y dice, yo no tengo la culpa, porque yo firmé que le iba a poner el distrito, pero como el Estado no pone las tierras, entonces se ahorró el distrito también. El Estado al servicio de la multinacional. Eso es lo que está pasando en concreto con la gente. En concreto. Nosotros llevamos 4 años en los sufrimientos, y lo saben, 4 años sin descansar en el caso del Quibdó. Yo creo que uno de los proyectos, me lo reconocen a mí, la comunidad académica internacional, que pronto más he investigado el caso del Quibdó. Yo siempre le digo ayer y a mis personas, a mi equipo, yo he escrito más de 4.000 páginas sobre esa desgracia que fue el Quibdó, para mostrarle al mundo lo que no debe hacer, porque no es solo para mostrarle a mi país cómo operan las multinacionales, sino decirle al mundo eso. Los italianos están aquí y ellos saben. Yo fui hasta Roma y me le metí a la empresa, a la N, a decirle la verdad en sus propias narices en Italia. Usted es una empresa criminal y usted le pido que se retire de mi país, y vengo a su país a decirle que la única alternativa es que se vaya, porque supe en Italia que es Rubio, imagínate, Conti, el dueño de la más poderosa generadora de energía del mundo, que es la empresa Enel de Italia, dueña del Quibdó, que tuvo el descaro de decir que había hablado con el presidente Santos y que llegara a un acuerdo entre los dos para que se alojaran los campesinos y los pescadores, porque eran invasores. Ahora, imagine usted, ahora resultaron nuestros campesinos y los pescadores invasores. Cuando en los estudios nosotros le probamos, antes de hacer un desalojo violento que hubo ustedes, que ustedes lo conocen, violento el desalojo. Estuvimos hablando con el ministro del Interior, y el ministro del Interior dijo, le advierto que va a haber un desalojo. Lee contra la ley. Digo, ¿cuál ley? Hay una ley 1242 que desarrolla la constitución política, que dice que todas las márgenes de los ríos, desde el último nivel del agua, 30 metros al lado, es público, inembargable, imprescriptible e innegociable. Es decir, que todos los colombianos podemos utilizar de todas las fuentes de agua 30 metros al lado. Y los pescadores viven allí, entonces ¿cómo los va a desalojar? No es que usted está violando la Constitución y la ley. Así se lo dijimos al ministro. ¿Cómo los va a desalojar? ¿Cómo pretende usted? Pero lo más grave, tengo que entender, no, pero es que hay que desarrollar el proyecto. Y es que ellos no tienen mínimamente derecho a compensaciones. La misma sentencia de la Corte Constitucional decía que mínimo, si usted le causa daño a alguien, tiene que darle 3 salarios mínimos por familia durante el momento en que empezó el daño, que eso no es compensación, sino pago por daño causado. Dije, por lo menos paguen el daño causado a esos campesinos, pero no lo vaya a sacar. Y entonces, claro, ustedes saben, esto es cierto, ordenó el ministro del Interior el desalojo. Ese desalojo fue violento. Se supo en el mundo, gracias a reporteros, y por eso le digo, la presencia, porque yo también sé qué tipo de extranjeros recibimos aquí, gracias a reporteros como Bruno Federico de Italia, que fue el que nos tomó las imágenes del desalojo que circularon por el mundo, 1 millón de reproducciones sobre lo que fue el desalojo violento por parte del Estado. Y claro, después le dije la verdad al ministro, dígale la verdad al país. ¿Por qué a usted no le interesa a los campesinos y eso? Porque su hermano, José Antonio Vargas Lleras,
preside la junta, se empieza la que dirige el Quimbo. Imagínense, el ministro, el hermano del ministro, el que manejaba la junta, que es la que maneja el negocio. Estaba metido el ministro. Y entonces prefirió desalojar a los campesinos violentamente para que su hermano y los intereses de su familia se favorecieran con el proyecto del Quimbo. Eso es cierto. Los intereses de las multinacionales, los intereses de los ministros, y eso pasó. Pero por fortuna se denunció a través del mundo, porque ya está diciendo ahora, imaginen, los dueños del territorio ahora son los invasores. Hasta allá hemos llegado. Y tuvo el descaro ese italiano Fluvio decirme a mí en Italia que era que habían unas personas allí que eran invasores de nuestros predios en Quimbo. Oiga, descarado. ¿No saben que son los pescadores que viven allá? Las multinacionales no tienen corazón. ¿Está claro? Solo piensan en negocios. Solo piensan en negocios. Pues bien, lo que se les viene a ustedes es hasta peor. Porque no solo lo quieren desalojar, además quieren tomarse el río para otros negocios. Y la pregunta de ustedes, no se deben engañar, campesinos. ¿Cómo así que me decían algunos aquí que ya algunos ilusionados es que porque les van a dar plata? Ojo, ojo. Pero voy a decirles otra cosa, para que lo digan, porque muchos campesinos se los advertimos desde el principio. Hay que aprender con las multinacionales siempre a decir no. Si usted dice quién sabe, lo tumban. Es no. Voy a poner un ejemplo. Las transnacionales llegan y hacen una reunión con ustedes y les dicen, firmen aquí, ya, que ustedes participaron en esa reunión. ¿Saben qué hacen? Después agregan esas firmas a un documento hecho por ellos, diciendo que esas comunidades votaron, que ellos aceptaban compensaciones y que se iban del territorio. Por eso nada de firmar. No, ni siquiera nada de reuniones. ¿Está claro? Uno no puede reunirse con una multinacional cuando sabe que ya han decidido invadirle su territorio. ¿Uno para qué se reúne? Por ejemplo, yo estuve recientemente en Riohacha. Ahí estaban, por ejemplo, los aborígenes Guayú. Y entonces llegan y me dicen a mí, es que están en preconsulta. La preconsulta primero no existe en la Constitución, se la inventan las multinacionales. Que vamos a hacer una preconsulta. ¿Y qué le preguntan las multinacionales? No, usted ya debe saber de antemano de que tiene que irse de aquí. ¿Cuál cree que debe ser su compensación? Nunca le preguntan si se quiere ir del territorio o no. Entonces, ¿para qué consulta? ¿Para qué la reunión? De primera tarea, yo pienso concejales, autoridades y sobre todo campesinos, hay que aprender esta lección. No se reúnan con las empresas multinacionales. ¿Está claro? El que tiene que responder por usted no es la multinacional, sino el Estado. ¿Está claro? Por eso nosotros en el proyecto de ley del Quimbo no nos reunimos nunca con las multinacionales. Y sin embargo le decimos al Estado, usted fue el que firmó la licencia, usted fue el que ordenó despojar a esos campesinos, usted me responde por esos campesinos. Porque yo soy del Estado colombiano y hay derechos como el derecho al trabajo, a la propiedad y todo. Y entonces usted, porque y el Estado es tan sinvergüenza que dice, no, vaya negocie con la multinacional. Y usted imagine un pobre campesino, ¿ya? ¿Y sabe qué le dice? No, campesino, no se preocupe que nosotros le ponemos el abogado, el mismo abogado de la multinacional, para que lo tumbe. Y como el campesino no tiene plata para nombrar el abogado, ellos dicen, no, hasta abogado le tenemos. El campesino dice, ah, qué generosos son. Resulta que ese abogado le pagan para que baje el negocio y tumbe al campesino, y por eso va ganando plata el abogado. Ojo con los abogados. O también lo voy a decir con todo respeto a los sectores políticos, no tanto los pobres de estos pueblos, sino los grandes, que ya tienen pactado cada uno sus negocios. Por ejemplo, con todo el respeto que me merece el doctor Chávarro, lo encontré haciendo pequeños negocios miserables, que la gasolina de tal bomba y tal bomba es para mi amigo tal. Y muchos de los amigos estuvieron reunidos con el GESA, ellos decían, no, Chávarro es el que nos está mediando para que nosotros nos quedemos con la gasolina. Oiga, y entonces detrás de eso unos boticos más para Chávarro. ¿Qué tal el negocio?
que me compren la gasolina. O como me dijo otro, no estoy contento con el doctor fulano de tal, porque me dio con la empresa para yo poderle vender unos pollitos, unos pollos, se llaman. Ese es el desarrollo. Y la gente está feliz. O ayer que estuvimos en Gigante, yo creo que los italianos dieron cuenta que había una persona que es de un restaurante. Y entonces nos vio la cara y nos miraba como con sospecha. Y entonces en un momento determinado se vinieron a hablar, digo, esto parece que son opositores aquí, no te voy a decir la verdad. Dios, mire lo que me pasó a mí. Si ha visto que no viene gente al negocio. Y aquí me ilusionaron que invirtiera plata y yo le metí plata a este negocio, lo mejoré, compré mejores mesas, me endeudé y miren, nadie viene. Nadie viene. Y el mismo italiano le preguntó, ¿y usted se hizo ilusiones? Dijo, sí. Yo, ¿y usted por qué se ilusionó? Digo, por la pendejada de uno, como llegaron con corbata, vea que estaba hablando en serio. ¿Ah? Y es la lógica de un campesino. De mucho cuidado con eso. Yo estimo mucho a los italianos. Viví y me formé también en Europa. Pero yo le digo, uno debe tener la máxima desconfianza cuando llega un extranjero a su país. Uno también debe saber quién es el amigo de afuera. Estos italianos están aquí porque nos van a ayudar en la resistencia, con fotografías y todo, y porque sabemos que ellos nos hicieron uno de los mejores documentales que en este momento se inauguró el Gigante y está para el mundo. Pero además porque ellos llegaron y nos dijeron, nos convencieron, es que la misma empresa en él que tiene el equipo se comporta igual de mal con nosotros en Italia. Y entonces nos toca pelear en Italia contra la misma que están peleando ustedes. Bienvenidos. ¿Está claro? Bienvenidos, si van a ayudar desde Italia a derrotar a esa multinacional. Y hay gente en Italia, en Estados Unidos, que está contra la multinacional. Pero con ojo avisado, uno tiene que mirar quién es. Y en el caso de la resistencia, yo le he enseñado a todo mi equipo que uno tiene que aprender a dormir con un ojo abierto. Porque si se descuida, ¿está claro? Entonces uno tiene que entrenarse. Una noche duerme con un ojo y la otra con el otro para que no le vayan a joder. ¿Ya? Pero hay que aprender a dormir con los ojos abiertos. Con ojo avisor, dicen hasta los poetas. Porque si uno se descuida, todo. Y lo otro para terminar, campesinos, yo los adoro, soy hijo de campesino. Pero les voy a decir que Huila tiene una característica que a mí me preocupa. Primero, somos de una nobleza. Segundo, cuando llega le abrimos la puerta. Porque tenemos confianza. Nosotros pensamos que toda la gente que viene afuera es buena. Si vienen con corbata, ¿no? Y además si habla otro idioma, ¿ya? I'm from Italy. Uy, no le entendí, ese debe ser sabio. Uno cree que el sabio es el que uno no le entiende. No, el más sabio es el que se hace entender. Ese es un vagabundo que viene a tumbarlo a un hombre a hablar otro idioma. Entonces no hay que dejarse. Y eso sí, si uno le abre tantico la casa, de uno le van mirando la pieza donde uno duerme con la mujer, y si se descuida también se le acuesta con la mujer, como hicieron los italianos en el caso de la represa de Betania. Le tumban las hijas. Usted sabe que en el caso de Betania eso se convirtió en la peor vagabundería, fundamentalmente, perdónenme los italianos, porque violaron las mujeres, las estafaron, las dejaron algunos con hijos y después se largaron y las dejaron en la peor desgracia. Hay que ser cuidadosos y acabar ese cuento nuestro de dejar de ser tan confiados. Alguien me dice a mí, es que el campesino sabe mirar, decía, sabe dar la vuelta de la esquina. Claro que un poeta me decía un día, ¿sabe qué? Lo más importante es cuando un campesino se emberraca, porque no hay quien lo pague. Yo pienso que ese es el campesino que yo quiera, que en este momento se emberraque y no le pare nada. Ese es el Entonces, tareas. Mire cómo se repite aquí la historia. El proyecto hidroeléctrico del Quimbo se aprobó porque un presidente dijo el Quimbo va porque va. Y es el primer proyecto para el cuidado en Colombia que lo aprobaron sin estudios. Uno antes de hacer un proyecto hace un estudio, de ahí se llama diagnóstico ambiental de alternativas. No lo hicieron.
Y cuando le preguntamos al ministerio, entonces sacó un auto donde dice, este proyecto no requería de estudios. Y hasta ahora no nos ha dicho por qué no. ¿Está claro? Lo mismo está pasando con estos, no hay estudios. O los estudios lo hace con Magdalena. Ya en el documento central, ahí también está un antiguo director de Betania, que hace parte de este documento. No voy a decir su nombre, aquí lo tengo. Los mismos huilenses haciendo parte de los negocios. Y aquí lo dijo claramente un campesino: vaya, tumbe usted un arbolito y verá que le cae la cama. La corporación del Magdalena lo multa. O como nos pasó una vez en el Quimbo, un pobre campesino que por primera vez en su vida había logrado un programa de la alcaldía y le dieron un lotecito para que construyera su vivienda. ¿Sabe qué hizo él? Pues se consiguió unos palos de esos que traslada el río Magdalena para acercar el lote. ¿Sabe qué hizo la corporación? Le detuvo el carro, le quitó los palos y le puso 1.200.000 de multa. Dale. Pero no dijo nada, ni ha multado a la empresa transnacional inglesa porque destruyó todo Domingo Arias. Tumbó los árboles más hermosos que se encontraban en esa zona. De 150 años característicos. Como era la multinacional. ¿Está claro? Esas corporaciones también hacen parte de esos negocios. Por eso la corporación autónoma de este país firmó el negocio con la Hidrochina, porque va en el negocio. Y por eso tenía razón un campesino que dijo aquí: ¿y dónde está la corporación del Magdalena? ¿Qué van a venir? Si eso a veces me los encuentro yo en los foros, pero porque los cita el gobierno, ahí nos encontramos. Porque yo también les tengo casada una pelea por Magdalena. ¿Y quién le ha dicho que ustedes tienen que negociar los árboles? O el bosque ripario, que se pusieron a decir el por Magdalena cuánto valía y el cuánto valía. Entonces le digo: ustedes no están para negociar los árboles, ustedes están ahí para demostrar que ese proyecto no se puede hacer porque destruye el medio ambiente. Pero ellos entran en el negocio, ¿no? Ponen precio para ser parte del negocio. Les resumo las tareas. ¿Están cansados? Si quieren hablar, para que hablen un poco ustedes. Resumo las tareas. 1. Lo voy a decir de otra manera, para que no quede olvido. Yo le escuchaba mucho a mi papá una vez que se puso a contarme de muy niño: bueno, cuénteme cómo fue que usted se enamoró de su mamá y se casó. Usted que era más o menos como medio jodido, ¿no? ¿Ya? Digo, porque sí que me costó trabajo sacarle el sí. A todas no y no y años no. Digo, esta es la mía. Esta es la mía. Y se casó y vivió toda la vida con ella. Supo seleccionar. Pero porque aprendió que es mejor cuando uno le dicen que no. Porque cuando uno está diciendo sí a todo, uno sospecha. ¿Está claro? Hay que aprender a hacer no. Lo segundo que le aprendí yo a los campesinos, y por eso creo en ustedes cuando dicen nosotros no tenemos escritura, sino como poseedores, porque los campesinos siempre tuvieron una expresión hermosa: hicimos este negocio, palabra que sí, suficiente o no, y la palabra se cumplía. No necesitaba ni que era un documento. Además, ¿por qué? Porque a veces no sabía ni siquiera firmar. ¿Está claro? Pero valía la palabra. Hoy, ¿qué problema? ¿Ya? Hoy, ¿qué problema? Uno tiene que hacer firmar 10, 20 papeles para que uno lo tumbe. Y si es multinacional, peor. Porque ellos le obligan a usted a firmar. Entonces, en esto ambiente, no firmar absolutamente nada. Vamos a aprendernos aquí los no. No reunirnos con multinacionales jamás, no. No firmar absolutamente nada. Y no me dejo sacar ni por putas del territorio. Hay que aprender a hacer eso. Esto tiene sus consecuencias. Estoy volviendo como grosero, ¿no? Este académico. Pero yo creo que a veces uno entiende mejor una palabrita así, nunca le olvida a uno, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Pero bueno, los 3 no. Nada, no.
Lo único que yo les planteo a ustedes es que la única salida que le queda es cosas como esta, reunirse en esta asamblea donde todos se ponen de acuerdo. Y yo en eso sí quiero hacerle un reconocimiento al padre y un gran aplauso, porque él está haciendo desde que llegué hablé con él. ¿Y sabe cuál es la característica? Que los campesinos también le enseñan a uno. Con la mirada es suficiente para saber quién es el otro. Perdón, pero es que aquí la gente que habemos casi nadie ha venido los dueños de los predios esos, ese es otro problema. Sí. Pero bueno, la tarea de usted es hablar que seguimos viviendo aquí, ¿ok? Bueno, una de las cosas que vamos a hacer, aprovechando el medio de comunicación, desafortunadamente que Santiné yo, pero gracias también a Murapa Digital, es que vamos a hacer un trabajo en comunión y esto lo vamos a seguir promocionando por televisión, por los canales independientes, porque la cuestión no es desaprovechar. Dichosos nosotros que aprovechamos la riqueza, profesor, ¿verdad? Cosa que desde ya le agradezco, pero esto es cuestión de multiplicar y empezar a hacer tomar conciencia de las cosas. Para eso, gracias a Programa Digital, creo que por este medio de internet, vamos a seguir trabajando y algo que Dios pueda pedir la apoyo para seguir trabajando a través de los canales de televisión que tenemos, seguir multiplicando esto y nos podemos quedar así únicamente con eso. Entonces, eso es lo más trabajando. Bueno, miren. Una idea clarita, gracias padre, es esta. Alguien me habló de los propietarios ahora. Y recuerdo que en estos días un periodista me preguntó, profesor,